Viene con números, viene con la tarea, viene con el No tupper, trajo papeles, No trajo la laptop, Siempre no tiene. trajo la laptop hoy. No es el print. Mírenlo acá. es Roberto Cachanowski. Hola, Roberto, No ¿cómo traje estás? la carpeta con mis datos porque siempre la criticas. No, qué vos flojo traes que haces. material. Vos no podés acusaciones. hablar porque comes puchero. No, mondongo. Mondongo. Me ese. criticó porque comí mondongo el señor. ¿Quién come Y no toalla? podés comer mondongo. ¿Quién come toalla con salsa de tomate? No sean ridículos. Hablando del plato de comida de los argentinos, ¿no? De la mesa de los argentinos. ¿En qué nos afecta, como se dice ahora, nuestro metro cuadrado, si se arregla o no con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué alguien que nos está viendo debería estar interesado en que hablemos unos minutos del arreglo sí o no con el Fondo y Club de París? Mirá, si Argentina entra en default por 2.400 millones de dólares nada más, quiere decir que somos piojosos de todo piojoso. Porque, claro, es nada. ¿Te puedes imaginar que entrar en default por 2.400 millones de dólares? Es patético que un país entre por A ver, ese monto. comparado con qué presupuesto. A mí se me van los números, pero... Pero 2.400 millones de dólares a ver, calcula que, por ejemplo, en intereses de las LELIC, ¿te acordás con las que iban a pagar los jubilados y demás? Esos son 16.000 millones de dólares al año. Eso De todos solo, modos para no que va a tengas entrar una en idea. default. Está claro que no El va a equivalente, ¿eh? Bueno, no va a entrar en default porque hay 60 días, digamos, hay un mecanismo con No, el cual faltan hay- 60 días, etcétera. Pero Lo que la importa gente- es, ¿arreglamos, no arreglamos? ¿En qué nos suma o nos resta a todos nosotros de a No, pie? mira, hoy Argentina tiene un riesgo, vamos a ponerlo de esta forma. Que Argentina arregle o no arregle con el fondo no es una condición, es una condición necesaria, pero lejos de suficiente como para que la persona que nos está viendo pueda vivir mejor. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina lo que necesita son inversiones desesperadamente. O sea, gente que venga y ponga una fábrica de algo y contrate gente, compre insumos, etc. Eso, en realidad, aunque arregles con el fondo, mientras vos tengas a una secretaria de comercio que te dice, usted tiene que producir tanto Habla español. y puede vender a tal precio. Mientras tengas a Moyano que viene y te dice, no, hoy no podés laburar, te pongo los camiones, te los atraveso y no laburás. Mientras tengas esta carga impositiva, mientras tengas esta imprevisibilidad en las reglas de juego, por hacerlo sencillo, nadie va a hundir plata acá. Y hundir es no comprar un bono, ¿eh? Pongo una fábrica, compro un galpón, contrato gente, etcétera, pongo máquinas. Y eso es lo que le cambia la vida a la gente. Lo que le va a cambiar la vida a la gente realmente es poder acceder a inversiones. Ahora la pregunta es, si Argentina arregla con el Club de París y posterga 2 meses más, ¿vos te pensás que va a venir alguien a invertir igual en la Argentina? Si siguen haciendo lo mismo. Cuando el kirchnerismo te contesta esto, porque todos ya escuchamos las respuestas habituales que podrían ser cuáles, Osvaldo, si ya tenés una, yo si no Que tengo otra. bajar los impuestos no sirve para que los empresarios inviertan, dicen, por ejemplo. Eso dicen. Sí, bueno, no le hicieron lo básico de economía, digamos. Hay una famosa curva que se llama la curva de Laffer. Así que todos los economistas la conocemos. Y decir, mira, El lofer conocen ellos. sí, la confunden con el Laffer en realidad. ¿Qué dice la curva? Dice, mira, vos podés aumentar la carga impositiva y vas a recaudar más. Pero vas a llegar a un punto en el que la carga impositiva va a ser tan alta que la gente se te va a ir o al mercado negro, o sea, al mercado informal, o bien cierra. Mira, tengo un sobrino que es economista e hizo un trabajo de campo en lo que llaman ahora pueblo, ¿cómo se llama? Lo que antes llamábamos Villa Miseria, digamos, El barrio Está bien, vulnerable. barrios populares. Barrios vulnerables. barrios populares. Vulnerables. Entonces, fueron y le preguntaron a la gente, ¿vos te inscribirías y entrarías en el mercado formal? Y cuando le dan el listado de cosas que tiene que hacer, el sistema los rechaza. Porque aunque seas monotributista, te vuelven loco con la serie de regulaciones y compromisos que tenés que asumir. Entonces, prefieren mantenerse fuera del mercado formal, o sea, está forzando no ya al gran empresario, ¿viste? O al economista que asesora,
al señor que vive en una villa miseria y que por ahí vende tortillas, para ponerlo de alguna forma, a ese lo mandan al sector informal de la economía, porque no puede cumplir con todo. Pero ¿por qué crees que si es, diría uno, tan evidente que casi 50%, la mitad de los que trabajan, o 40% son informales, y hay un cepo, y de los los- que pueden trabajar, por supuesto, y tienen ese privilegio, ¿no? Y ahí está este cepo en donde los que están adentro formalizados están bien, y hay un cepo en donde no se puede despedir y está muy bien, pero para el que está afuera también funciona como cepo porque no puede entrar, porque nadie quiere tomar empleo. ¿O por qué si esto fuera tan evidente, el gobierno no genera cambios concretos? Porque su ideología es totalmente distinta. ¿Pero no hay una evidencia que modifique la creencia? Y yo creo que más evidencia de la que hoy tenés, donde te cierran las empresas. Porque además sacaron una ley por la cual, o no sé si es ley, por la cual el doble que no podés despedir. ¿Sí? La doble indemnización. Sí, pero está prohibida los despidos. No, postergaron Prohibido los la despidos. posibilidad de despidos. Vos no podés. Si te cerró el local, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como tirar, hacer jueguito para la tribuna, pero no tiene ningún efecto práctico. Porque si el señor del bar no tiene cómo pagar los sueldos, porque no tiene, va a tener que cerrar y no le va a poder pagar a la persona y le va a echar. Y andá y hacer el juicio y algún día lo vas a cobrar. De hecho, está pasando que se están cerrando en montones de empresas y ¿qué pasa ahí? Se cierran igual. Con la pandemia se cierran igual. Pero sí, pero ¿sabés cuáles se cierran básicamente? Los pequeños comercios. Sí, claro. Cuando te digo pequeños comercios, te digo... Hoteles, restaurantes. Bueno, hoteles y restaurantes están fuera de combate directamente. Ahora, yo no sé si les conté la otra vez, hablaba con unos mozos en un bar que tiene mucho movimiento y me dice, mira, vea, nosotros, es más, me pedía que lo dijera, nosotros vivimos básicamente de la propina. Claro. Uno me dice, claro, porque ellos viven de la propina, el sueldo es una parte, es un tercio tal vez de aproximadamente, ¿no? Y uno me dice, yo recién estoy terminando de pagar las deudas que tomé el año pasado porque estuvieron 6 meses sin poder trabajar. Hay un trabajo que publicó el INDEC sobre cómo impactó la cuarentena el año pasado en el conurbano. Te cito de memoria los números, porque no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero más o no menos. trajo la laptop. No, pero claro. yo te ayudo, digamos, el observatorio de la UCA dio unos números muy terribles de lo que estaba pasando en el conurbano en los últimos tiempos y a raíz de la pandemia, en donde había entre 50 y 60% de pobreza, en donde casi la pobreza infantil y adolescente llegaba al 65, casi 70%. Eran números dramáticos. Te dije que tenía un debate un intercambio de ideas con Agustín Salvia. Con Tenemos Agustín Salvia. una cosa muy interesante. Le está dando 52% a ellos la pobreza, pero tienen un mecanismo un poco distinto de medirla, pero de todas formas. Todo dramático. Ahora, Elevadísimo. ¿Cómo? Que el número así todo es elevadísimo. El 52% de pobreza. Ahora, Kachanowski, hay muchos economistas que dicen que no vimos el peor momento de la economía argentina. No sé si coincide con ese análisis. ¿Y cuál sería ¿El que un viene? peor momento? Claro, ¿cuál sería un peor momento si tenemos este nivel de inflación, este nivel de pobreza, comercios que cierran? Es domingo a la noche. Vamos a llegar. Administren las noticias, chicos. Vamos a ponerlo de esta forma. Vos tenés una inflación ahora del 4, y pico por ciento mensual, Sí. pero con las tarifas de los servicios públicos pisadas. El tipo de cambio lo tienen retrasado, te toman precios cuidados, controles de precios. No es exactamente lo mismo, pero en el año 1975, que yo lo viví, pues lo viví, el Rodrigazo fue la acumulación de todo esto. Y después tú tenés un desemboque mucho más fuerte del que tenés ahora, pero con una gran diferencia. 1975 vos tenías un colchón social mucho más grande, no había tanta pobreza, No había tanta desocupación. Era un país totalmente distinto, no veías la pobreza o la indigencia que ves hoy en día. ¿Está anunciando Rodrigazo? Yo te diría que, me animaría a decir que Argentina va a una situación de gran tensión de precios por que o no vas a tener luz o vas a tener que subir la tarifa de los servicios públicos en algún momento. Hoy creo que ya están anunciando Sí, un que van- segundo tramo.
Un 9%. ¿6 o 9? Creo que 9%. Me retracto, segundo tramo no, hablaron de 6, de que ya se va a instrumentar o muy pronto 6 o 9%. Claro, Pero no más de eso, es verdad. sí. Y entonces, Bueno, lo que vos tenés es, si hoy estás mal, a tu pregunta, Sí. imagínate el día que tengas que corregir todo eso. pero perdóname, Roberto, digamos, la nafta aumentó 16 veces o 17 veces. Acabo de cargar el Los tanque. impuestos aumentaron, los Las abeles, los prepagas. municipales, las tasas, aumentó todo. Es decir, que está todo pisado. Una parte está pisada. Después todo lo otro, y esta es la hipocresía, digamos, no está pisado. Subió un montón. Las tasas municipales, Todo lo que son impuestos, todos subieron los ahí impuestos. te mataron. Bueno, Ahora, todo lo que es Servicio. o de los salarios, crece por debajo de la tasa de inflación, o directo. Porque además es obvio que te van a crecer por debajo de la tasa de inflación, porque no hay trabajo. No hay trabajo. La verdad es que no hay trabajo. Cuando te digo no hay trabajo, es decir, vos caminás en la calle y te da lástima de nuevo ver la cantidad de locales cerrados. Yo he visto hoy, ayer iba caminando por ahí, por Olivo, por donde vendo, el señor tratando de vender algo a través de la ventana del local. Como si el tipo fuese un delincuente. Roberto, y te estoy ¿qué? hablando de un local que vende la ropa del barrio, de un local de 50 metros cuadrados. vamos a lo mismo que le planteamos al doctor Regazzoni, sin soluciones mágicas, pero con este contexto, con estas condiciones de posibilidad, en el aquí y ahora, ¿qué se podría hacer distinto? No, con este gobierno no puedo hacer nada distinto. Ah, bueno. O sea, pero Gran domingo. pero seamos sinceros, ¿vos pensás que este gobierno está interesado en cambiar lo que está haciendo en el fondo? A ver, un gobierno que ya en el anterior periodo prohibió las exportaciones de carne, se consumieron todas las vacas que quisieron consumirse y terminó la carne costando carísima y además te consumiste 10 millones de cabezas de ganado y vuelve a repetir la misma fórmula. ¿Vos pensás que está en serio con vocación de, vamos a traer inversiones, ese tipo de cosas? Pero- la filosofía de ellos es muy distinta. Pero hagamos hipótesis, aunque decía hacerlo que no deberíamos hacerlo. Pero, ¿cuál se supone que es la razón? O no ven el error o van directamente al fracaso sin previsión. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué, aún sabiendo un diagnóstico que para vos es tan claro, se insiste en ese camino? Yo hablo con colegas economistas todo el tiempo y coincidimos. Obviamente que no vas a coincidir con economistas del grupo de esos. Pero por eso, ojo con esa cuestión, digamos, esta idea de la desaparición de 10, 12 millones de cabezas y que el precio bajó al principio y después subió y etcétera, no es algo que avalaría un sector. Claro. Digamos, ahí es complicado porque decís, miremos los números, Pero es un no dato hay de lo iguales que- números. Pero es un dato de lo que pasó. Pero hay una manipulación de los números para mostrarte cosas que abonan lo que piensa cada uno. En este caso yo tengo claro que hay 10 millones, 12 millones de cabezas menos. Y lo entiendo, pero no todos lo entienden. No, a ver, yo creo que ellos, vamos a coincidir que ellos tienen primero un proyecto político más que económico. No sé si coinciden conmigo. El proyecto político es, tengo que resolver mis problemas judiciales principalmente y quiero tener... Ellos creen en un sistema donde cambie el modelo de democracia liberal que tenemos los argentinos. Y creen en un modelo donde no haya división de poderes. Alguien tiene todo el poder absoluto. En eso creen. Entonces, su primer objetivo es cambiar el modelo o la forma de vida democrática que tiene el argentino y cambiarle el nombre a la democracia, desvirtuarla y transformarlo en algo previo a 1215. Para el común de la población, le digo, 1215 fue cuando lo agarraron al rey Juan Sin Tierra y le hicieron firmar la Carta Magna. El principio del constitucionalismo moderno de limitar el poder del monarca. Quieren volver ese periodo. Pero para eso no le convendría tener muchos votos y ganar elecciones, y para ganar los votos no le convendría tener una mejor porque economía. tal vez... Claro. A ver, ahí tengo que volver a una vieja frase que todos conocen. Si yo te doy de comer pescado un día, te habré proporcionado alimento por un día. Si te enseño a pescar, te habré proporcionado alimento por el resto de tu vida. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que vos aprendas a pescar o que vayas a comer de la mano de él? Que vengan buques y Pero que no levanten tienen la tantos pesca. pescados para dar. Bueno, pero a ver, vamos a ser sinceros. Cuando vos ves los países cuando vos los sumergís en la pobreza,
los podés controlar mucho mejor. Ahí Porque yo creo todos que van a depender de vos. digamos, la idea de que dolosamente, es decir, a propósito, fabrican pobres para... Yo creo que están confiados en herramientas que no conducen a buen puerto. Vos planteás que quieren fabricar pobres y se frotan las manos y fabricamos bien y más pobres industria argentina y los dominaremos mejor. ¿Vos decís eso? Yo creo que es parte de la filosofía de ellos. Estoy convencido. Veo lo que hacen. Fabricarlos. A ver, no solo fabricarlos, sino mantenerlos en la ignorancia. Cuando vos ves los datos, ya no tomo los de la UCA, tomo los del INDEC, 60% de los chicos de 14 años por debajo de la línea de pobreza. Y además no le estás dando la herramienta básica para salir de la pobreza, que es la educación. ¿Estamos de acuerdo que hoy la educación es catastrófica? Sí. Más allá del tema de... Además no se confía en las pruebas PISA, en los registros de evaluación. No, digamos, algunos referentes no confían en eso. ¿Cuál es el principal recurso humano de un... ¿cuál es el principal recurso económico de un país? El recurso humano. El recurso humano. No es cierto que la pampa húmeda, el petróleo o el litio o vaca muerta sea el principal recurso productivo de un país. El principal recurso es el recurso humano, la capacidad que tiene la gente de desarrollar su capacidad de innovación. Eso te lo ahogan. Porque vos no podés laburar, tenés que hacer 58 millones de trámites para poder poner un lugar donde vendés, ¿cómo se llama? No sé, camisas, cualquier cosa. Pero además de eso, no le estás dando la herramienta a la gente para que pueda crear. Vos imaginate que el mundo va a un sistema cerebro intensivo de trabajo, porque es todo a través de las computadoras, ¿estamos de acuerdo? O sea, se mecaniza todo. Entonces libera mano de obra para que se haga trabajo cerebro intensivo. Con lo cual yo te diría, como economista, lo que más me preocupa es tener un sistema educativo que me prepare a la gente para poder desarrollarme. Absolutamente. Cuando mirás todos los casos del mundo de países que salieron adelante, le pusieron mucha plata a la educación, aunque te parezca mentira. Y la educación... Es más, cuando vos ves los países donde muchos estudian ciencias sociales, viste, política, economía, social, eso date por frito porque seguro que tiene problemas. Cuando ves países donde se estudia mucho ingeniería y demás, esos son los países que están apuntando a crecer porque saben que van a tener trabajo ahí. Y entonces yo te diría, mirá, estás destrozando, estás viendo una generación de chicos que ven crecer a sus padres sin trabajar, que creen que pueden vivir sin trabajar y no le estás dando educación. La destrucción de la cultura del trabajo. Claro, pero con esto no quiero desanimar a la gente, lo que quiero es llamar la atención sobre el problema grave que tenemos, que esto no es un problema de cuánto subo la tarifa de los servicios públicos o cuánto bajo tal impuesto. El problema de Argentina es mucho más profundo, que no tiene... La economía es un problema mucho más serio. No está claro si hay una agenda, creo que no la hay, de creación de empleo fuerte, con mucho foco. Diego, ahí. dame No lo hay. 30 segundos. ¿Qué hizo Sarmiento cuando en 1869 hizo el primer censo? Y vio que el 70% de la población era analfabeta. Trajo maestras de Estados Unidos. Se puso a educar. Abrió la importación. Claro. La importación. Claro, se puso a educar. Sí, entonces, y esa generación, está la famosa ley 1420 que salió con Roca en realidad, y esa generación dijo, no podemos construir un país con analfabetos. Es más, por esa legislación, si los padres no querían que los chicos fueran a la escuela, los podrían llevar con la fuerza pública y los padres iban presos en aquel momento. Esa era la decisión, de que el progreso era vía... Hay que verlo también en el contexto histórico, porque no podemos jugar con los valores de hoy. Pero la decisión política que tenían, hay que educar al pueblo, era lo primero. ¿Quién fue el presidente que le sucedió a Sarmiento? Avellaneda, que había sido ¿qué? Ministro de Educación de Sarmiento. ¿Te das cuenta de la importancia que tenía la educación en ese momento? Por eso Argentina creció, entre otras cosas porque tuvo reglas de juego claras, pero apostó a capacitar a su población. Permitime volver a la mesa de los argentinos y a volver al asado, que fue una promesa de campaña y digamos muy emblemática, la heladera llena, etcétera. ¿Están negociando algo con el sector pero después del corte, Pablo de León? Decime así con la cabeza un anticipo. ¿Hay una negociación con... No me spoileé, después de la tanda. ¿Qué domingo con la cabeza? ¿Qué domingo pum para arriba? Dale.
Bueno, uno diría, ¿hay una negociación? ¿Hay algún viso de posibilidad de diálogo entre el campo, es decir, los productores de Hacienda que están no mandando Hacienda a frigoríficos? Es decir, ¿podría haber desabastecimiento o no pasa nada entre el gobierno y ellos? Lo que hizo el gobierno en el día de hoy fue denunciar a 19 frigoríficos por maniobras fraudulentas en exportación de carne. Bien, o sea, en el juego de la OCA es avanza o retrocede el conflicto, avanza el conflicto, se endurece, se escala, no desescala el gobierno, estamos viendo. Kachanovsky, tenés segundos que te estamos por despedir. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo por eso que está haciendo el gobierno con los frigoríficos? Bueno, es bastante impactante porque ya había cifras de cierres de frigoríficos, de cantidad de empleados, de personal que quedaban en la calle. Sin embargo, nada de la evidencia conmueve o modifica la creencia, van por el mismo camino. Confirma mi tesis. ¿Cuál es tu tesis? Más pobre, más feliz soy. Bien. ¿Ves por qué como mondongo? Bueno, muy bien. Roberto, te estamos ya saludando, agradeciendo. Gracias. Bien, ¿qué se viene esta semana? Te pregunto, Pablo de León, la agenda, ¿a qué deberíamos prestar atención? Mañana el gobierno a las 7 de la mañana va a Cafiero y Bisotti a recibir vacunas. El objetivo del gobierno es mostrar que puede vacunar y vacunar. Bueno, muy bien. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Ahora, historias para no.